¿no? En el 2005, a la edad de 10 años. Esta es una historia que muchos no me van a creer y me van a creer, eso no es mi problema. Es algo que yo lo viví, hermano. O sea, es algo que nunca puedo dudar de la existencia de Dios, yo, Ajá. en mi opinión propia. ¿Por qué? Yo a la edad de 10 años a mí me dio hemiplegia. Es como un derrame cerebral, Ya. pero que la mitad del cuerpo está muerto. O sea, no Chucha, funciona. paralizado. Se murió. Un ictus. Claro, o sea, mi abuelo falleció de hemiplegia. Mi abuelo le dio así y murió de hemipléjico. Claro. A mí me dio a los 10 años así. Ya, ahora, papi. ¿Cómo fue? Yo estaba escribiendo, me acuerdo, a un paseo de antorchas. Ajá. Algo relacionado a ello. Y yo estaba dibujando, hermano. Y de un momento mi mano se me hacía así. De esta Solita, manera. solita. Solita. O sea, es algo sorprendente, hermano, algo sobrenatural, te estoy hablando porque Claro, claro. era algo que hasta el día de hoy me quedó marcado en mi vida, ¿no? Que yo lo volví así y le dije a mi mamá que me estaba ayudando, me acuerdo. Claro. Mamá, mi mano se me hace así. Y mi mamá me decía, hijo, tranquilo, a mí también cuando estoy cosiendo, a veces por el Claro. cansancio. Ah, ok. Vuelvo a hacer, hermano, así. Y la mano por segunda vez se me hace así. Claro. Uy. Ya, bueno, mi mamá me ha dicho, ¿no? Sigo, hermano, y en la tercera mi mano se me hace así. Y cuando quiero así, Ya no puedes. quiero hacer esto, no pude. Y bueno, hay historia lo que cuenta mi mamá y mi papá, lo que me vieron a mí, porque no. Claro, ahí Y ya. lo que yo los miraba a ellos. Claro. Dicen, lo que yo sentí, te cuento. Yo sentí hormigueo, como un hormigueo cuando tú te da calambre y Claro, pisas claro. y Claro. ese tipo de hormigueo yo sentí que vino de acá de mi brazo y así, Todo. hasta arriba. Eso es lo que sentí yo. Oh. Y me ahí. quedé- y me quedé así. Yo, o sea, te cuento que yo. Claro. Y mi mamá, como yo soy bien bromista, hermano, yo de mocoso yo me tiraba al piso, me echo el muerto, me echo el todo. Ah, tu hermano. viejita se pensaba. Mi vieja pensó que yo estoy bromeando, pe. Ya. Como me vio así. Papi. Ya ahí, no te pones. Da que me gritaba, hermano, y yo no podía, no Mi hija podía no podía hablar, verme, hermano. Y cómo ella se ve que algo me está pasando porque yo lagrimeo. Me puse a llorar algo, pero que no reflejaba gestos, sino que. Y mi papá me acuerdo que estaba durmiendo, ¿no? Ya estaba durmiendo él. Ajá. Y mi mamá lo levanta, pe. Ay, estoy hijo. Y mi viejo se levanta, me acuerdo que estaba sin polvo y un chorro rosado. Oh, hijo, ¿cómo me habrá visto mi viejo? Que yo no lo sé, porque yo no lo miraba a ellos. Claro, claro. Y mi viejito, te comento, mi viejito tenía un pasado malo, pero Ajá. él recibió a Cristo, él es cristiano. Claro. Entonces él pum, se levantó y me acuerdo que en ese entonces todavía estaba en tema de Dios y todo. Se levanta y me empieza a jalar el dedo. Yo estaba así, medio así, dice. Y mi dedo me lo empieza a jalar porque dicen que esto va al corazón, algo así. Entonces me empezaba a decir, hijo, dentro de ti di que eres un hijo de Dios. Reprende. Me empezaba a hablar así mi papá. Pues. Y yo, bueno, lo que me acuerdo es que yo sí le hablaba y le decía, papá, tranquilo. Es lo que yo hablo. Yo sentía que yo le estaba hablando. Papá, tranquilo, no te preocupes, voy a estar bien. Pero claro, no. Y mi papá me respondía, tranquilo, hijo, Dios, di. Entonces yo me daba cuenta que no me escuchaba. Claro. Ya, ahora, papi, fuerte. Sí, y de ahí mi mamá me dicen de que, o sea, y no solo mi mamá, de ahí vinieron vecinos, o sea, hay testigos en mi barrio, hay testigos de lo que Todo el vieron. barrio fue. No, es que es verdad, porque dice que cuando yo empezaba a decir que yo pensaba que estaba hablando bien, papá, tranquilo, dice que yo hacía, balbuceaba. Claro, Entonces claro. yo, entonces cuando me di cuenta que no me están escuchando lo que le estoy hablando, de verdad, hermano, me puse a orar, ¿ve? En el tome esto. En tu mente. En mi mente decía, gloria a Dios, decía el Señor, decía soy hijo de Dios, lo que mi papá me decía que repita. Ya la vi a mi viejita que se puso a llorar. Manito, esta historia, o sea, mira lo que te digo. Fue tan sorprendente porque nunca lo voy a poder explicar. Solamente Claro. o un cristiano o alguien, ¿no?, que esté hablando sobre el tema sobrenatural lo puede explicar. Porque yo me acuerdo que mi mamá se fue así llorando a la pared y por decir, acá yo estaba y acá hay una pared, ¿no? Y mi mamá estaba a la espalda llorando, pero yo la miraba. Claro. Y no sé cómo la miraba si está esta pared, pero yo la visualizaba que ella estaba llorando atrás de la pared, no lo entendía. De ahí yo vi que mi papá le dijo, saca el carro, le dijo, para llevarlo al hospital. Claro. Y mi mamá decía, no, yo no sé manejar, ¿cómo voy a sacar el carro? Y a 2 casas hay un hermano de la iglesia, Francisco Sarabia. ¿Sí? Entonces mi mamá se fue corriendo donde ese hermanito. ¿Ve? Claro. Le tocó la puerta, ¡wow! Le estaba reventando la puerta. Dice, ahora me cuentan, ¿no? Dice que mi mamá estaba reventada la puerta. Y el hermanito tiene como 100 cerrojos también, ¿ven? Que abría cada cerrojo. Y dice que el hermanito bajó. Y ahí es algo sorprendente porque yo también visualizaba eso.
que no lo entiendo hasta el día de hoy, pero algo que Claro. visualizaba que él venía. Él llegaba y más o menos me acuerdo que estaba él y estaba su hijo, uno de sus hijos. O sea, son testigos él, su esposa, sus hijos, porque ellos entraron a ver la Claro. escena. Entonces ellos entraron, los vecinos, y el hermanito igualito que es cristiano, ¿no? Gloria a Dios, decía. Y empezó a orar, hermano. Ahora yo te comento lo que yo sentía. En ese momento yo empezaba a mirar negro. Dice que yo lo que sentía era que estaba viendo negro. Cuando el Claro, hermano ya se entró, tocaba, ajá, cuando el hermano entró y empezó a, gloria a Dios, a orar, hermano, yo clarito me acuerdo que como que así, eso negro se abría. No, a su madre. O sea, hermano, yo te cuento algo que muchos creerán, muchos no, pero es lo que yo viví. O sea, que yo digo, wow. Claro, claro, claro. O sea, solamente Dios sabe lo que estoy hablando, ¿no? Y eso, lo que vieron de afuera, lo que me vieron. Entonces, se empezó a abrir y el hermano empezó a orar, orar, orar. Entonces yo me pongo, wow. Mano, cuando empiezan a reunir, hacer una rueda y empiezan a decir, Señor, vamos a orar en el nombre de Dios y glorificar, Ajá. ahí me di cuenta que yo no reaccionaba a la mitad de mi cuerpo, solo la mano. Pero tu otra mitad sí podías moverla. Claro, mi otra mitad poquito. sí, pero la otra mitad estaba muerta. Claro. Hermanito, yo cuando pasó eso, yo había conocido un sitio en Tablada, es una iglesia ya, y yo me habían dicho que ahí iban y pasaba cosas, que el Señor oraban, sanaban, cosas que, ¿no? O sea, es algo... Claro. Yo decía, bueno, yo tenía 10 años, hermano, tanto fue mi confianza, por decirlo así, de ver esas cosas y ello, que yo le dije, ya entre mi balbuceo, ya se me estaba notando lo que yo hablaba. Claro. Y yo decía, Tablada, por decirlo así, yo hablaba de esa manera. ¿Cómo? Y como que el hermanito, mi papá, ¿cómo? Que que me lleven a esa iglesia. Y yo no quería ir al hospital, yo quería ir a esa iglesia. Hermano, me llevaron, se alejaron el carro, así todo, y me llevaron a esa iglesia que era en Tablada. Me llevaron y en el camino yo me estaba durmiendo. Claro, Y papi. mi viejita Me sorprende que hayas aguantado tanto hermano, consciente. mi mamá me decía, hijito, no te duermas, no me quería hacer dormir, no te duermas, ¿quieres ver la gloria de Dios? Me decía así mi mamá. Sí, mamá, le decía, ya, no te duermas. Ya, yo me quería dormir, hermano, hasta que llegué a esa iglesia, hermano, chiquita, hermano. Entré y abrió el dueño de la casa, que es un hermano, que es Visconte se llama. Ajá. Visconte y su esposa Manuela. Hermanito, estas cosas, mucha gente van a saber realmente, o quizás que han pasado lo mismo y no saben qué es. Y yo por eso lo voy a contar, no tal cual. Yo entré, hermano, y era una iglesia, ¿no? De Dios, ¿no? Y el hermanito dijo, vamos a arrodillarnos, a orar. ¿Qué pasó, hermanito? O sea, me miraron de tal manera que como, ¿no? Claro, ¿Qué de pasó? frente. Y me acuerdo que todos nos pusimos a orar, hermano. Y ese hermanito, un anciano, empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar unas lenguas y su esposa lo interpretaba. Y lo que yo me acuerdo, y te digo así, tal cual lo que escuché, decía, en este momento yo te sano. Es lo que escuché. Manito, por eso te digo, dudar de la existencia de Jesús, de Dios, de mi parte, yo no lo puedo dudar ya. ¿Por qué? Antes de, quizás uno puede decir, no existirá, nunca lo he visto, no lo siento. Pero cuando vi ese momento, hermano, que dijo, en este momento yo te sano, y no llegó al segundo. Y estar así, o sea, algo que yo vi en películas, vi de Jesús, vi las historias de, ¿no? De dejar un ciego ver, es algo que me pasó a mí, o sea, en segundo. Claro. ¡Prum! Verme igual como estoy ahorita, hermano. Entonces yo me acuerdo que mi mamá Empezaste estaba a moverte de golpe. de golpe, así, en este momento Claro, te sano. Uy, yo me quedé sorprendido y bueno, en mis 10 años yo lo que hice fue acercarme a mi mamá que estaba arrodillada y me acuerdo que le dije, mamá, mira, ya puedo contar porque mis dedos estaban pues todo así, que yo estaba Claro, medio claro. de costado. Ya puedo contar. Hijo, mi mamá se puso a llorar, pues mi papá, yo fui y lo abracé a ese hermano, pues me acuerdo, hermanito, pues. Hermano, de nuevo empieza a hablar en lengua el hermano. Yo te cuento esas cosas, son Otra vez, sobrenaturales, viejo. Empieza a hablar sobrenaturales. Y la voz que decía, a través de la hermana, ¿no? La hermana interpretaba lo que decía este hermano, que dicen que era el Señor que se manifestaba en este hermano. Me dijo, nos dijo, es necesario que dejes tu carne y es necesario que vayamos a tu casa. Es lo que se escuchó, hermano. Entonces el hermanito dice, me acuerdo que le dijo a mi papá, es necesario, el Señor dice, dijo, que es necesario que vayamos a tu casa. Manito, vamos, mi papá vio lo que me ha sucedido, o sea, de estar, cómo llegué y cómo Claro, salí. claro. Era, vamos, hermano. Fuimos hasta mi casa, hermano.
Yo ya estaba asustado, yo no quería vivir en esa casa, hermano. Ya te traumaste. Yo me tomé. Mira lo que me estaba pasando, brother. O sea, Claro. yo ahora entiendo el tema de posesión demoníaca o el exorcismo y todo eso. Ahora digo, eso es verdad. O sea, hay espíritus donde uno a veces busca el tema Claro. del ocultismo Ajá. y termina, hermano, sorprendiéndose con cosas que realmente existen. Claro. Pero, o sea, y fueron a tu casa y ¿qué es lo que pasó? Hermano, abrieron la puerta, el hermanito bajó un aceite que era para ungir y limpiar la casa en el nombre de Dios y limpiarla, ¿no? Y el hermanito me acuerdo que le dijo a mi papá, a mi mamá y a los hermanos, porque ya estaban los otros hermanitos también Claro. estaban ahí, pero ¿no? Manito, ustedes pónganse a orar nada más, nosotros vamos a ungir la casa. Ya, correcto. El hermanito empezó a orar, acá hay rincones de mi sala. Pero acá viene algo sorprendente, hermano, porque mi viejito estaba ahí también de sapo, pe. Y le habían mandado a orar, pero mi papá estaba de sapo, uno Claro, estaba de ¿qué sapo hacen? mirando. ¿Qué hacen acá? Claro, ¿qué estamos haciendo? Mi casa, ¿no? Mi casa. Entonces el hermanito empieza a ungir, hermano, y es como decir, yo estaba sentado acá, ¿no? Lo que te comenté, estaba pintando mi antorcha. Claro. Por decir, yo estaba ahí sentado, mi mamá estaba acá, Ajá. y el hermanito entró por la puerta. Prrra, y empezó a hablar en lengua, mano. Prrra, lo mismo que sucedió cuando me... Y la hermanita, su esposa, se puso a su costado y empezó a interpretar lo que hablaba. Y el hermano es como decir que... ¿En qué momento yo le conté dónde estaba sentado? ¿En qué momento yo le dije, oye, esto me pasó? El hermanito solamente pasó ya cuando yo entró a la puerta y por decir, el hermanito caminó hasta donde yo estaba sentado. Donde yo estaba pintando, donde me sucedió lo Ajá. que te comenté. Y cuando se para ahí, empieza a hablar en lenguas y su esposa le dice... su esposa interpreta lo que estaba hablando y dijo, ¿por qué lo tocaste? A alguien le hablaban ahí, hermano. ¿Por qué lo tocaste? ¿Por qué no me pediste permiso? Mano, yo ya estaba... Pero... Manito, yo tenía en mi segundo piso una perra, un Rottweiler, Daisy se llama, Ya. y bastantes gatos. El hermanito le dijo, después de lo que se habló, ¿por qué lo tocaste? Le dijeron a mi papá, abre la puerta. Mi papá fue asustado, pero estaba mirando cosas que nunca se ha visto, hermano. Abrió la puerta y al hermanito, a ese hermanito, el hermanito lo que sentía era que la habían agarrado entre las tripas y le estaban haciendo así. Y a la hermana, a la esposa, le metieron como un golpe y el hermanito se fue contra la pared. Claro, papi. No había demonios, porque era espíritus inmundos, demoníacos, ¿no? ¡Pum! El hermano empezó a reprender, las cosas de Dios empezaron a hablar. Y afuera, hermano. ¡Guau, guau, 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 guau! Los perros, ¡miau, miau! Los gatos, paso, mano. Yo decía, ya no quiero vivir acá, decía. Acá, qué feo, pe, mira lo que estoy viendo. Claro, papi. Entonces mi perra, mano, guau, guau, y se escuchaba así, mano, guau, 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 hasta por el cerro, mano, guau, guau. Me salen los hermanos, hermano, y le digo, manito, gaso. Yo chiquillo, pe, mano, 10 años te estoy hablando. Tu casa está llena de demonios. Y le empecé a decir a mi papá, a mi mamá, ¿y cómo es esto? Y bueno, ahí dicen que cuando donde yo vivía antes, hace mucho tiempo, o sea, había una familia piurana, parte de mi abuela son piuranos, Ajá. y creen en todo el tema de los curanderos, Claro, la hechicería y toda esa vaina. Entonces el hermanito empezó a decir que estaba cargado, pues, hermano, de demonios, que habrán hecho hace mucho tiempo atrás ahí, pues, ¿no? Tantas cosas que estaba lleno de espíritus, Claro. pues, hermano. Entonces ahí nos enseñaron, nos dijeron a mi viejo, ¿no? En el cristianismo que tú tienes que limpiarte antes de entrar a tu casa, porque tú no sabes en la calle muchas cosas, hay muchos espíritus vagando, dicen, ¿no? Y que tú cuando entras a tu casa, si tú no te limpias, o sea, dice, Señor, límpiame de toda contaminación de carne y espíritu, tú metes a veces esos demonios. Tú a veces sin querer, tú no te drogas, pero pasa alguien que está drogándose y todo, hay un espíritu. Dice que alguien que está prostituyéndose, hay un espíritu. Alguien que está en otro, hay un espíritu. Siempre hay un espíritu. Es lo que me comentaron a mí, ¿no? Ajá. Entonces yo siempre, cada vez que entraba, yo me limpiaba, Señor, límpiame de toda contaminación. Pero, hermanito, de ahí, ya el hermanito después lo llevamos a su casa y todo. Yo tenía que dormir con mi viejo y mi vieja. Yo no dormía solo más, decía yo. Yo tampoco, yo no, yo No, no, yo duermo con mi viejo y mi vieja, más nada. Y con la luz prendida. ¡Pum! Manito, de ahí hasta el día de hoy. Esa historia. Duermo con mi viejo y mi A mí, claro, manito, eso me marcó mi vida a mí. Y yo desde ahí, yo ahorita estoy, ¿no? En todo el mundo de la música y todo esto. Pero realmente, o sea, que yo dude de Dios, que yo dude de que existe un Dios, que existe Jesús, que sí, no dudo, hermano, porque es algo que aconteció conmigo, brother. Y lo que yo vi, no me lo contaron. Es lo que yo sentí. Y testigos, los vecinos, hermano, porque estaban ahí.